Buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, una sesión conjunta a cargo de las comisiones de Derecho Financiero Bursati y Comisión de Derecho Civil de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, con un tema pues que cobra mucha actualidad en relación a lo que es conocido como la teoría de la improvisión, un tema en el que surge la necesidad de equilibrar las relaciones contractuales entre las partes, en fin, todo un tema, todo derivado pues de esta contingencia sanitaria. Para abordar este tema hemos echado mano de grandes amigos, abogados y especialistas en la materia, todos barristas, para abordar este tema. Muchas gracias, le doy la más cordial bienvenida a Edward, Paco, Adrián, gracias por acompañarnos y abordar este tema súper vanguardista y que seguramente va a llevar muchos temas a tribunales. Entonces, la mecánica que hemos establecido para esta sesión es que vamos a abordar primero el tema de la teoría de la improvisión regulada en el Código Civil de la Ciudad de México, y al final veremos lo que es el caso fortuito, ¿no? También surgen muchas interrogantes que seguramente aquí los participantes nos podrán ayudar a resolver, ¿no? Entonces, ¿para qué tipos de contratos es aplicable esta teoría? ¿Solo a los civiles? ¿Qué pasa con los mercantiles? En fin, una serie de preguntas que surgen. ¿De qué manera? ¿Qué pasa con ese procedimiento pues digamos extrajudicial entre los particulares? ¿Es obligatorio, no es obligatorio? ¿Qué formalidades debe o no revestir? En fin, una serie de interrogantes que que es necesario pues abordar y resolver para darle o que nuestros amigos barristas y no barristas tengan conocimiento de qué alcances podría tener esta circunstancia. Bien, voy a darles una breve referencia de los participantes de esta mesa, todos egresados de la Libre de Derecho, entonces abogados con una formación académica importante. En el caso de Adrián, como ya lo dije, egresado de la Escuela Libre de Derecho, actualmente corredor número 35 con ejercicio en la plaza del Distrito Federal. Tiene estudios de maestría en la Universidad de Estocolmo, ha participado en diferentes talleres, en fin, en cuanto a la experiencia profesional, fue director jurídico de DICH México, socio asociado de González Calvillo S.C., Mogoves y Sierra. En fin, Adrián, bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros en este tema tan interesante. También tenemos a Francisco Villagrán Ballesteros. Paco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como ya lo dijimos, egresado de la Libre de Derecho, cuenta con un máster en Administración Jurídico, tiene diversos diplomados, maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana, ha realizado diferentes cursos, talleres, catedrático además, Paco, Edward también, catedráticos todos. Bienvenido, Paco, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, a nuestro coordinador de Derecho Mercantil de la Barra, que ya todos conocemos, Edward, muchas gracias, experto en estos temas también. Como ya lo dijimos, egresado de la Libre de Derecho, con un máster en Cambridge, en Derecho Internacional, socio de Regalado Galindo, en fin, ha escrito varios artículos que todos ya conocemos. Y bien, pues con esto es solo la breve referencia para que ustedes conozcan a las personas que están en esta mesa y que cuenten con todo el conocimiento para platicar de estos temas. Entonces, vamos a la mecánica de esta sesión. Como les decía, vamos a abordar primero lo que es la teoría de la imprevisión regulada en nuestro Código Procesal. ¿Qué pasa con aquellos estados que no tienen regulada esta figura? Otra de las interrogantes, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos? Y posteriormente vamos a hablar el tema del caso fortuito. Para lo anterior, le cedo el uso de voz a Edward. Edward, por favor, inicia con el desarrollo de este tema. Adelante.
Muchas gracias, Caín. Apreciamos la invitación de la Comisión de Derecho Civil y de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil por esta invitación en este tema interesante. Es un placer estar aquí con colegas entrañables. Efectivamente, México y el mundo enfrenta un escenario complejo y único. La Organización Mundial de la Salud, el 12 de marzo de este año, declaró que la enfermedad derivada del coronavirus debe ser catalogada como una pandemia e hizo un llamado a todos los países del mundo a tomar acciones inmediatas para combatir y evitar el contagio de este virus. En consecuencia, nuestro país ha emitido una serie de acuerdos y declaratorias en los que considera una razón o causa de fuerza mayor este tema del coronavirus y declara emergencia sanitaria en nuestro país. Esta situación genera para algunos una situación catastrófica que imposibilita continuar con negocios y el cumplimiento de contratos. Para otros quizás sea una oportunidad y logren generar mucho más utilidades en un escenario complejo como el que enfrentamos. Algunos enfrentarán una situación de imposibilidad, otros quizás únicamente, que no es poca cosa, una situación de mayor dificultad o de mayor onerosidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Ese es el tema de hoy, la teoría de la imprevisión y el caso fortuito o fuerza mayor, a la luz de este escenario del COVID-19. Esto representa para el derecho un gran reto y una buena oportunidad para discutir temas fundamentales de nuestra ciencia jurídica, principios generales del derecho que hemos quizá dejado en cierto sentido a un lado, pero que hoy en este contexto resulta interesante discutir. El principio de la buena fe y la equidad en los contratos, el principio de que nadie está obligado a lo imposible, son temas que hoy con nuestros colegas vamos a analizar. Sabemos que en nuestro país hay 32 códigos civiles estatales y un código civil federal. Por razones obvias, analizaremos en gran parte estos dos temas a la luz del Código Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, no será limitado nuestro análisis al Código Capitalino. Tomaremos en cuenta que existen estos 32 códigos civiles locales y el Código Civil Federal, y también que nuestra barra, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, tiene capítulos en un gran número de entidades de nuestro país. Así que vale la pena tomar en cuenta en nuestros comentarios y para los que ven este video, que tomaremos como base el Código de la Capital, pero también abordaremos en la medida de lo posible lo que resulte apropiado de los códigos de los demás estados. Por favor, Adrián, tú nos ibas a comentar los decretos que se han emitido al respecto. Sí, bueno, a nivel local han habido una serie de decretos que se han dado casi de manera paralela con los decretos a nivel federal. El 30 de marzo, pues por primera parte la Ciudad de México lo que hace es decretar que se toman medidas extraordinarias para combatir la contingencia sanitaria. El 31 por su parte se declara tal cual la emergencia sanitaria, y el 1 de abril el gobierno de la Ciudad de México lo que hace es decretar qué actividades se consideran como no esenciales y esenciales para continuar abiertas, y en ese pues obviamente
ordena el cierre de una serie de lugares que obviamente hacen la aglomeración de personas. En otros estados, como en el caso inclusive de Nuevo León, Jalisco, el criterio que han seguido, lejos de denunciar qué actividades y no actividades pueden ser esenciales o no, su criterio simplemente ha sido muy básico y en términos generales también práctico, como el determinar todos aquellos lugares donde exista aglomeración de personas deberán de permanecer cerrados. Bares, cantinas, teatros, cines y demás se consideran obviamente como lugares y ejemplos, pero básicamente su criterio de distinción es aglomeración de personas, ¿no? Eso es básicamente un poquito los decretos que se han emitido en relación a esta contingencia, y Francisco nos iba a hablar un poquito de también los decretos que ha habido a nivel federal. Sí, gracias también por la invitación, Caín, y gracias a mis amigos y colegas abogados. En materia federal es lo que más bien el gobierno federal ha estado, digamos, un poco retardado en cuanto a la comunicación de estos decretos y estas medidas en comparación con otros países y a nivel global. Ha sido cuestionado al respecto. Empezó el primero de ellos el 24 de marzo de este año, emitiendo un acuerdo por parte del secretario de Salud que establecía medidas preventivas. Ese fue el primero. Después, el 27 de marzo, 3 días después, el presidente de la República publica un acuerdo, un decreto, en el que establece medidas extraordinarias que se deberá de seguir la Secretaría de Salud. Y el más importante es el del 30 de marzo. Y este es muy importante porque fueron muy cuidadosos del vocabulario y de las palabras que utilizaron, por cuestiones políticas y por cuestiones sobre todo de índole laboral y económica, y se decretó la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y esto es importante porque sí utiliza un concepto jurídico que es la fuerza mayor, y utiliza la palabra emergencia para no caer en el supuesto de la Ley Federal de Trabajo que establece la palabra contingencia sanitaria, que mandaba entonces a casa a todas las personas con el único derecho de un salario mínimo diario por máximo un periodo de un mes. No quisieron caer en ese supuesto, y entonces fueron muy cuidadosos de cuidar las palabras y decretaron la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo cual nos da, digamos que, los elementos para esta discusión, porque la autoridad sí impone un decreto que establece la fuerza mayor, que es un concepto jurídico, que incluso no está regulado en ninguna disposición, si es un concepto doctrinario, es un concepto del derecho, que ahorita vamos a platicar. El 31 de marzo se publica un acuerdo también por el secretario de Salud, que establece que como acciones extraordinarias la suspensión de labores no esenciales, y establece un régimen ahí un poco bastante limitado de lo que considera actividades no esenciales, que posteriormente en lineamientos del 6 de abril, también en otro acuerdo, tratan de ampliarlo, y que da mucho ámbito de interpretación para los comercios y para la economía en general. Cierro, no cierro, soy esencial, no es esencial, y ahí devienen las consultas a los abogados en determinar si es esencial o no es esencial, pero sobre todo lo que queremos platicar en esta sesión es el impacto que tienen estas medidas a nivel federal y a nivel local en el cumplimiento de los contratos, porque hemos visto lamentablemente que hay un incumplimiento generalizado de los contratos. Entonces, la pregunta de todos nuestros clientes, de los que nos están escuchando, es si cumple o no mi contrato, o por el otro lado, ya me dejaron de cumplir el contrato. ¿Qué hago? ¿Estoy en mora? ¿Caigo en incumplimiento? ¿Cuáles son mis opciones jurídicas? Y sobre todo, si tengo algún procedimiento judicial. El problema fundamental es que entre estas disposiciones, cada tribunal y así, local de los estados y de la federación han ido cerrando. Entonces, por ahora no hay condiciones para establecer un procedimiento judicial, porque también la actividad jurisdiccional, tanto federal como de los estados, está suspendida. Entonces, eso va a ser un tema importante que vamos a abordar.
Y para continuar esta sesión, Eduardo nos va a platicar un poco de la teoría de la imprevisión en términos muy doctrinarios, para después vamos a platicar si está regulada en alguno de los códigos locales o no, y de qué está y cómo está regulada. La teoría de la imprevisión, también llamada lesión sobrevenida o cláusula rebus sic stantibus, adopta este nombre precisamente porque desde la época clásica de Roma se ha considerado que las partes que celebran un contrato lo celebran bajo el entendido de que las obligaciones que asumen en ese contrato las aceptan porque durante la vigencia de ese contrato permanecerán las mismas condiciones en las que ese instrumento o ese acuerdo de voluntades fue celebrado. A contrario sensu, si las partes hubieran previsto que las circunstancias en las cuales se celebra ese acuerdo de voluntades fueran a modificarse drásticamente, o no hubieran celebrado el contrato, o lo hubieran celebrado de manera muy distinta. No dedicaremos demasiado tiempo a la parte histórica, pero basta decir que desde Roma hasta la fecha ha habido siempre juristas que han defendido la existencia de esta cláusula rebus sic stantibus. Y como suele pasar, hay momentos históricos más propicios para hacer valer esta teoría de la imprevisión que otras. Precisamente en momentos como el que hoy estamos viviendo, son los escenarios en los que se ha dejado más de lado la santidad de los contratos, este pensamiento intransigente de que las partes se obligan solo a lo expresamente pactado, para dar lugar a esta doctrina de la lesión sobrevenida. En particular, fueron las Primera y Segunda Guerras Mundiales la que le dio un nuevo auge a los juristas defensores de esta doctrina. Y por eso hoy vale la pena preguntarnos nuevamente si esta teoría de la imprevisión existe en el derecho mexicano, independientemente de que esté o no regulado en forma expresa en algunos códigos civiles. Como lo apuntábamos en un principio, existen algunos códigos civiles estatales que sí prevén, como en el caso de la Ciudad de México, de manera expresa la teoría de la imprevisión. Pero eso no elimina el interés de discutir si a pesar de esos códigos, a pesar de esa previsión expresa, esta teoría ya se encontraba implícita en el sistema mexicano, porque además las conclusiones a las que lleguemos siguen siendo válidas para la mayoría de los códigos civiles del país, en donde aún no se encuentra incluida de manera explícita esta teoría de la imprevisión. Y también en el Código Civil Federal ocurre lo mismo. Entonces, conviene recordar, por ejemplo, que el artículo 14 constitucional establece que tratándose del orden civil, las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de estos, conforme a los principios generales del derecho. Esto se prevé igualmente en las legislaciones civiles y en la legislación mercantil. Si no existe una previsión expresa, la pregunta es, ¿hasta dónde hay una laguna jurídica sobre el tema que comentamos de la cláusula rebus sic stantibus? Y si entonces esta laguna puede colmarse invocando principios generales de derecho, en especial el de la equidad y la buena fe. Sabemos que el célebre Pacta Sunt Servanda, previsto en el 1796 del Código Civil Capitalino y Federal, establece el principio que las partes se obligan a lo expresamente pactado. Pero no solo eso, se obligan también a todo aquello que sea conforme a la naturaleza
del contrato a la buena fe, al uso o a la ley. Entonces, en este mismo precepto podemos ver, al igual que en la Constitución, en el artículo 14 que referíamos, que hay una revisión a los principios generales y a la buena fe en particular. Si revisamos la exposición de motivos del Código Civil de 28, el redactor del código en ese entonces señaló expresamente lo siguiente: se desea que la equidad, base esencial del derecho, prepondere sobre el inflexible texto de la ley. Igualmente, en un amparo directo que comentaremos después con más detalle, el ministro Gabriel García Rojas señaló en un voto particular que la equidad y la buena fe son el alma de los contratos. La equidad en cuanto a la ejecución o consecuencia de los contratos está fundada en el principio religioso de no hacer a otro lo que no quisiéramos que se hiciera con nosotros mismos y de no enriquecerse a costa de otros. Así pues, vemos en estos documentos que acabo de citar que claramente se reconoce que en el sistema jurídico un principio fundamental es el de la equidad y la buena fe. Y estos principios nos llevarían a defender que si las partes al contratar lo hicieron en unas circunstancias que a la postre fueron modificadas por un acontecimiento extraordinario e imprevisible, que hace que una de las contraprestaciones resulte mucho más onerosa y que de haberlas previsto no se hubieran contratado, entonces podemos sostener que la equidad y la buena fe implican la posibilidad de hacer valer la lesión sobrevenida o la teoría de la imprevisión. No quiero hacer muy extenso este tema, pero hay una serie de disposiciones, por ejemplo, del Código Civil de la Ciudad de México, que pudieran permitir sostener la teoría de la cláusula rebus sic stantibus. Había citado en 1796 que remite no solamente a lo expresamente pactado por las partes, sino también a la buena fe. Hay un artículo en materia de arrendamiento que es muy interesante, el 2455 del Código Civil Local, que deja entrever con meridiana claridad cuáles son los elementos de la cláusula rebus sic stantibus al establecer lo siguiente: el arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o pérdida de frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios, pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos por casos fortuitos extraordinarios. Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios el incendio, la guerra, peste, inundación insólita, langostas, terremotos u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. En estos casos, el precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente al monto de las pérdidas sufridas. Y remata señalando que las disposiciones de este precepto no son renunciables. Así pues, si desglosamos este numeral invocado, podemos ver que se refiere a la imprevisibilidad, a acontecimientos extraordinarios, a la mayor onerosidad de una de las prestaciones y al derecho a pedir que se restablezca el equilibrio entre esas contraprestaciones. Hay autores como Galindo Garfias que también defienden la teoría de la imprevisión. Finalmente, hubo un amparo en 1958 que llegó a la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, en el que una persona de Coahuila hizo valer la teoría de la imprevisión. En ese caso, la mayoría de la Suprema Corte negó la existencia de esta teoría, pero el ministro Gabriel García Rojas, de manera interesante, sostiene que sí es posible hacer valer la cláusula rebus sic stantibus. Es más,
la mayoría de la Suprema Corte también consideró que era posible hacer valer la cláusula rebus sic stantibus, pero en el caso concreto, dado que lo que se invocaba como causal para hacer valer esta institución era el incremento de la renta en un 10%, en el caso concreto, el máximo tribunal del país estimó que no se actualizaban los requisitos para declarar procedente la teoría de la imprevisión. En suma, los criterios de los tribunales del país han sido cerrados y resistentes a aceptar la teoría de la imprevisión. Existen ciertos criterios aislados, cuyos rubros son contratos sin aplicabilidad de la teoría de la imprevisión o contratos, los legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación. A pesar de que los criterios en general establecidos por los tribunales en nuestro país son en el sentido de privilegiar el pacta sunt servanda, consideramos que existen argumentos, preceptos y principios generales que permitirían defender la existencia implícita de la teoría de la imprevisión. Pasaremos ahora al análisis de la regulación expresa de la lesión sobrevenida en nuestro código. Bueno, como consecuencia de otra epidemia que surgió hace poco más de 10 años, la recordaremos, el H1N1, en 2009, se dio nuevamente este debate y resultó en la reforma al Código Civil de la Ciudad de México en enero del 2010. Y se reformó en el artículo 1796, se adicionó el 1796 bis y 1796 ter. En estos tres artículos trata de positivizar esta teoría de la imprevisión y establece que los contratos que sean a plazo, sujetos a condición o de tracto sucesivo, en cuyo cumplimiento o cuya vigencia se presentasen acontecimientos extraordinarios de carácter nacional y que estos sean imprevisibles y traigan como consecuencia que hagan más onerosas las obligaciones, establece la posibilidad de restablecer o recuperar el equilibrio de las mismas mediante una acción y un procedimiento que establecen los siguientes artículos. Y establece primero establece el derecho a pedir o solicitar la modificación. ¿A quién? A la contraparte. Prevé ciertamente que la parte afectada o que se ve lesionada por esta circunstancia extraordinaria de carácter nacional pueda solicitar, básicamente es una cuestión de negociación a su contraparte, el restablecimiento del equilibrio de las contraprestaciones para poder cumplir su carga obligatoria. Y le da un plazo de 30 días a las personas, al afectado, para que pueda solicitar a su contraparte esta negociación, esta modificación en el restablecimiento del equilibrio. Y en caso de no llegar a un acuerdo, entonces ya puede acudir a tribunales para solicitar este restablecimiento, modificación o en su caso la resolución o rescisión del contrato. Sobre esta regulación, estos en términos generales, sobre esta regulación hay ciertos cuestionamientos y el texto no es muy claro y da pues, para algunas lagunas legales que nos platicara también nuestro amigo Adrián, en el sentido de cuáles son tus comentarios al respecto, Adrián. Muchas gracias. Como lo mencionaba Francisco, el antecedente de estos cambios en nuestro Código Civil local tienen su origen en la anterior pandemia. Resulta un poco irónico que 10 años después estemos sentados
de nueva cuenta discutiendo estos cambios bajo un fenómeno idéntico al que ocurrió hace 10 años. Efectivamente, la forma en cómo se regula la lesión sobrevenida va a ser una forma en que cada estado la regulará de manera distinta, y cobra especial particularidad o sorpresa la forma en cómo cada estado entiende esta lesión sobrevenida, los efectos que le da y la forma en cómo debe hasta de solicitarse. En el caso de Aguascalientes, por ejemplo, consideran que lo que debe haber es una modificación en las circunstancias principales. Ese es el término que utiliza, y que la consecuencia es que se rescinda el contrato. En el caso de, por ejemplo, Jalisco, Estado de México e inclusive la Ciudad de México, su elemento de distinción es la existencia de eventos extraordinarios. Y, por ejemplo, retomando otra vez el caso de Aguascalientes, el propio Código de Aguascalientes sí delimita qué es lo que no debe de entenderse como evento extraordinario, y, por ejemplo, ahí delimita las fluctuaciones económicas que pueden existir en el país. Cuestión que en el caso del Código de Chihuahua no lo determina, considera los cambios en las fluctuaciones como un evento extraordinario. Y así el Estado de México también contempla una serie de supuestos que deben entenderse como eventos extraordinarios. Y pareciera ser que este elemento es un elemento de distinción que también utilizaron muchas legislaciones, no fue la excepción en el caso de la Ciudad de México, y considero que efectivamente uno de los elementos que debe tener esta lesión sobrevenida es que debe ser un elemento pues, extraordinario, que debe de ser de carácter nacional. Lo curioso efectivamente es por qué un código local regula o contempla como un evento extraordinario que tiene que ser a nivel nacional. Efectivamente los temblores que han habido han sido de trascendencia, han afectado las obligaciones, han suspendido, paralizado la economía, y no han sido necesariamente un sismo que se da a nivel nacional, ¿no? Es algo que no sea factible prever, y te pide que la contraprestación de una de las partes sea más onerosa que la otra. El tema es que no te dice hasta qué punto se determina que algo es más oneroso que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, son básicamente los elementos que toma en consideración nuestro código para considerar que estos eventos extraordinarios dan lugar o al ajuste de las prestaciones o bien a la rescisión, que también es cierto que es criticarle un poquito la terminología que se utiliza sobre rescisión, porque pareciera ser, si somos muy estrictos en la aplicación, pues la rescisión implica el incumplimiento de una de las obligaciones, ¿no? Lo cual en este caso es contrario a la finalidad del espíritu de la teoría, que es la imposibilidad de cumplir con las obligaciones, más no es un incumplimiento voluntario, ¿no? Muy bien, Adrián. Interesantes todas las participaciones de todos. En lo personal me gustaría, es para todos quien la quiera contestar, creo que hay algunas preguntas que vale la pena contestar en relación a esta regulación, que ya vimos que no necesariamente debe estar en el código, digamos. Podemos atenderlos a la luz del 14 constitucional, como bien lo dijo Edward, a través de sus principios generales del derecho. Creo que es interesante, y hay algunas preguntas que la generalidad, o al menos en lo que me ha tocado percibir, preguntan, quien tiene la duda, ¿a qué tipo de contratos aplica esta teoría de la previsión? No sé quién de ustedes nos quiera ayudar. ¿Es solo para civiles? Hay quienes dicen que para mercantiles no, cuestión que no comparto. Y pues esta sesión conjunta también implica el tema financiero, porque muchos contratos celebrados entre particulares y bancos van a tener ese incumplimiento generalizado, ¿no? Al no haber trabajo, el trabajador no puede cumplir con el crédito hipotecario, el crédito de automóvil, en fin. Entonces, por eso es que se tomó la decisión de hacer esta digamos, sesión conjunta. Entonces, no sé quién nos quiere ayudar, a qué tipo de contratos es aplicable esta teoría. Adelante, ¿quién dijo yo? Bueno, yo nada más empiezo con una pequeña distinción, que no es lo mismo la teoría de la imprevisión que el caso fortuito de la fuerza mayor. Hoy, como lo mencionamos, estamos en una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, así catalogada por la autoridad. Y no es lo mismo que el rebus sic stantibus, porque el rebus sic stantibus o la teoría de la imprevisión, la consecuencia de este acontecimiento imprevisible, incontrolable, es que hace mucho más oneroso el cumplimiento de la obligación. Es decir, nada más lo dificulta mucho, mientras que el caso fortuito, la fuerza mayor, ya lo discutiremos ahorita muy rápidamente,
en cuanto a sus definiciones y elementos, imposibilita de manera total el cumplimiento de la obligación. Entonces, eso es una distinción, mientras que el rebus sic stantibus o la teoría de la imprevisión podríamos pensar que es aplicable a casi todas las materias, pero por ejemplo en materia mercantil, aquí nuestro amigo corredor, en realidad los mercantilistas dicen que la teoría de la imprevisión no aplica para el tema mercantil. Ya ahorita nos dará sus apuntes, pero nosotros consideramos, al menos yo, que por otro lado, el caso fortuito y la fuerza mayor sí es aplicable a todas las materias por un principio general del derecho, que es que nadie está obligado a lo imposible. Entonces aplica a lo fiscal, a lo laboral, a lo mercantil. Entonces, sí, partiendo de esa distinción, espero haber respondido la pregunta, y no sé si en materia mercantil, ¿tú qué opinas, Adrián? Efectivamente, teniendo claro esta distinción, como menciona Francisco, entre teoría de la previsión, caso fortuito y fuerza mayor, y partiendo de la interpretación de que el Código de Comercio señala de que en las compraventas mercantiles no podrán rescindirse por causa de lesión, se parte del principio de que al ser la teoría de la imprevisión una lesión sobrevenida, entonces pareciera ser que no es aplicable a la materia mercantil. Sin embargo, es importante tener claro que esta prohibición de alegar la lesión está delimitada a un contrato en específico, que es la compraventa mercantil. Y propiamente no niega la existencia, lo único que niega es que si existe, no puedes rescindirla, más no te impide la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Ahora, dejando independientemente de eso de un lado, como lo mencionaba Edward, pues nuestro artículo 14 constitucional señala una serie de formas en cómo deben de ser resueltas las controversias, atendiendo a la letra de la ley, su interpretación jurídica o los principios generales del derecho. Esta misma expresión está contenida en nuestro Código de Comercio en el 1324, que también te dice cómo deben de ser resueltas las controversias mercantiles, y te dice que tienen que ser resueltas bajo los mismos elementos. Inclusive si queremos ser muy estrictos y aplicar supletoriamente el Código Civil Federal al Código de Comercio, el artículo 20 pues también te señala que para la resolución de las controversias, las mismas deben de ser resueltas tratando de favorecer al que trata de evitarse un perjuicio y no un lucro, ¿no? Y que incluso estas controversias deben de ser resueltas buscando la mayor equidad posible. Así entonces, es como mencionaba Eduardo, pareciera ser cuando hablamos de principios generales del derecho, pues efectivamente parece que es un concepto que se va difuminando y dejando de existir, y creo que al final del día, bajo estos elementos, es factible aplicar el elemento de equidad a las convenciones mercantiles y resolverlas bajo el mismo elemento, porque se parte del principio de que el comerciante es perito, y entonces, como es perito, debe de saber todos los elementos que rigen al comercio. Bueno, un comerciante puede ser experto en lo que hace, en su producto, en hacer zapatos, vender coches o demás, pero no necesariamente tiene que ser perito en todos los demás elementos que involucran un negocio mercantil, ¿no? Y obviamente, como es en este caso un elemento que es ajeno a la voluntad de las partes, imprevisible, y que obviamente genera cambios radicales en las circunstancias de la economía nacional, ¿no? Bueno, esa es un poquito mi opinión, no sé si ustedes... Eduardo, ¿algún comentario adicional? ¿Qué les parece si vamos cerrando este tema y demos una breve participación a todos para que emitan una conclusión en relación a esto? ¿Les parece? Sí, algo muy breve para no agotar el tiempo. Correcto. Creo que hay 3 terrenos en donde, a medida que se avanza, el sostener la teoría de la imprevisión es más difícil. Primer caso son los contratos civiles en aquellos estados en cuyo código se prevé expresamente la cláusula rebus sic stantibus. Ahí no hay duda que les resulta aplicable la teoría de la imprevisión, como en la Ciudad de México, en Guerrero, en Quintana Roo. El segundo estadio es aquellos códigos civiles que no prevén la teoría de la imprevisión y donde habría que alegarlo vía los principios generales de derecho y la analogía, la buena fe, la equidad que comentamos. El tercer nivel, mucho más complicado, efectivamente, es la materia mercantil. Porque en la materia mercantil, como ya lo explicaron mis colegas y amigos, existe el artículo 385 del Código de Comercio que lo hace todavía mucho más difícil. Muy bien. No, Paco.
Y sí es importante establecer los elementos del caso fortuito y de la fuerza mayor, que para aquellos que no son abogados, en realidad se trata de un concepto bastante jurídico que no tiene definición legal, que es un concepto doctrinario. Dicen que es algunos elementos que es un acontecimiento, que es un impedimento, que está fuera de control, que es razonablemente imprevisible y que es inevitable o insuperable. Hay términos que dicen que es por el hecho de acontecimiento de la naturaleza, por un hecho del hombre o por una determinación de una autoridad administrativa o del príncipe, como se dice. En cualquier caso, los efectos son los mismos. Esto es importante decirlo, porque finalmente lo que hacen es que imposibilitan el cumplimiento de una obligación. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, sin duda, es un caso de fuerza mayor, aunque digamos indiferentemente que es un caso fortuito, conforme a lo que establece la norma, que ahorita son los decretos que se han publicado a nivel local y a nivel federal. Sin duda es fuerza mayor. Y lo que nos interesa que es que en esta sesión es aportar los elementos para determinar si en temas tan regulares como el arrendamiento están obligadas las partes a pagar la renta, por ejemplo. Casi todo mundo, podremos decir, o renta su oficina, o renta su local, o renta su consultorio, o renta su casa o su departamento. De acuerdo. Y en estas circunstancias de un incumplimiento generalizado y de una debacle de la economía en donde todo el mundo deja de pagar porque se quedó sin trabajo, se quedó sin flujo, la pregunta es, ¿estoy obligado a pagar o cumplir mi contrato de arrendamiento? Eso es uno de los temas que quisimos como aterrizar este caso fortuito fuerza mayor al tema del contrato de arrendamiento. Volviendo a la Ciudad de México, seguramente debe haber legislaciones muy parecidas a nivel local en otros estados. El Código Civil de la Ciudad de México sí establece que por caso fortuito o fuerza mayor, si el arrendatario se ve impedido de usar la cosa, no estará obligado a pagar la renta hasta por el plazo de 2 meses. Y pasando esos 2 meses puede incluso rescindir el contrato o resolver. Lo que pareciera que es muy claro en esta disposición es de decir, bueno, entonces no pago la renta. Sin embargo, aquí hay que interpretarlo porque dice, bueno, esta circunstancia te impide el uso de la cosa. En el caso Porque a lo mejor sí la puedo usar, pero el problema es que no la puedo usar para el fin que la quiero usar o por el cual yo la renté. El inmueble, el local, la casa, el consultorio, etc. Entonces, y establece también en caso de fincas, incluso hace una distinción entre caso fortuito ordinario y caso fortuito extraordinario. Y menciona incluso la peste como sinónimo de enfermedad, como un caso extraordinario en el cual se pueden reducir las rentas o rescindir el contrato. Aquí sería interesante que aquí también escuchar a Eduardo y a Adrián qué piensan al respecto, porque lo que parecía claro pues puede llevar a una complicación en la relación comercial o civil con nuestro propio arrendatario. Pues no sé qué digas al respecto, Eduardo. Bueno, algo breve antes de cederle la palabra a Adrián. La piedra angular y la plataforma desde la cual debe empezar el análisis es el 2111 del Código Civil de la Ciudad de México y federal, seguramente replicado en todas las entidades federativas. Nadie está obligado al caso fortuito. Esa es la regla general. Y el mismo precepto establece 3 excepciones, salvo que haya dado causa o contribuido a él, la persona obligada, o que la haya aceptado expresamente, o que la ley se lo imponga. Esas son las 3 excepciones y lo primero es la regla general. Ejemplo, el caso del túnel emisor de Oriente de la Comisión Nacional del Agua, donde hubo una inundación. Evidentemente la lluvia no la generó el gobierno, la Conagua, pero sí se contribuyó a que ese caso fortuito generara la inundación de la población. O cuando el arrendatario utiliza el bien de una manera que no es conforme con el contrato,
y ese uso que no se ajusta al contrato hace que el bien perezca por caso fortuito. ¿Cuándo es la segunda excepción? Cuando se acepta expresamente, bueno, pues la regla general, conforme al 2117, la responsabilidad civil es materia de contrato y cualquiera puede aceptar en un contrato civil que se obliga a responder por caso fortuito. 3. Cuando la ley lo imponga, la gestión de negocios, el gestor que lleva a cabo operaciones arriesgadas, aunque el dueño del negocio acostumbrara a realizarlas, responde por el caso fortuito. Entonces es un ejemplo de la ley impone esta responsabilidad, igual que el artículo que mencionaba Francisco, el 2431, se le impone al arrendador en caso de que por fuerza mayor o caso fortuito no se pueda usar el bien, entonces no se pagan rentas. Que en ese caso es irrenunciable. Lo mismo lo establece el propio código en materia de arrendamiento, que esta disposición es irrenunciable. Entonces habría que ver, porque es casi de formato de machote en que los contratos de arrendamiento hacen al arrendatario que renuncia a muchos sus derechos junto con el fiador y casi lo ponen de cajón. Entonces esa renuncia tendría que ser nula o se tendría por no puesta. Pero sí es importante lo que dice Eduardo, que hay que ver si se obligó. Estamos hablando del tema de arrendamiento, pero en otros contratos de otras materias o de otros cuyos objetos sean distintos, ojo, hay que ver el clausulador, porque a lo mejor puede ser que aún en caso fortuito, fuerza mayor, las personas hayan admitido esa responsabilidad. Okay. Héctor, para que concluyas la idea. Pues preferiría ver si Adrián tiene otros comentarios. Sí, en relación al tema del arrendamiento, creo que sí va a ser muy importante tener claro, al ser los inmuebles, a tenerse que regir por la ley del lugar de su domicilio, creo que habrá que tener en consideración los criterios que cada estado haya publicado sobre qué actividades van a considerarse esenciales o no, y por lo tanto qué actividades pueden seguir abiertas o no. De tal manera que si el objeto del inmueble de arrendamiento cayó dentro de una de esas actividades que se consideraron no esenciales y que por lo tanto tuvieron que cerrar, pues creo que existe evidentemente una imposibilidad fáctica de poder utilizar el inmueble para lo cual se le rentó, que fue, no sé, una oficina, un consultorio, un local comercial, una tienda departamental, etcétera, etcétera, que son dentro de las actividades o catálogos que fueron definidos como actividades no esenciales, ¿no? Y lo cierto es que también hay estados que no se limitaron en determinar cierre de actividades tal cual o delimitar qué establecimientos son, pero bueno, creo que también la interpretación o el uso de las actividades que determinó la federación en el diario de federación también será un parámetro muy útil, ¿no?, para esa determinación. Muy bien, Adrián, entonces ahí podríamos decir que todos los inmuebles, digamos, en general, como un supuesto, en la que, por ejemplo, los locales que fueron arrendados y se trata de, pues digamos, de actividades que no han parado, que son esenciales, que siguen funcionando, ¿deberían pagar entonces el arrendamiento? ¿No se ha limitado el uso del bien? Hay casos en supuestos como los restaurantes, ¿no? Los restaurantes que si bien se les permite estar abiertos, su uso de todos modos se ve delimitado, ¿no? Porque no lo puedes utilizar para recibir personas para realmente servir alimentos dentro del local. Claro. Lo único para lo cual lo puedes utilizar, pues es obviamente para llevar comida a domicilio, ¿no? Y probablemente la mayor parte de la superficie de los inmuebles que son rentados para esos fines, pues son básicamente para recibir comensales, ¿no? No para preparar comida, ¿no? Entonces, sin duda que también son objeto de análisis esos casos por esos motivos, ¿no? Ok, pues tendríamos que ir caso por caso, prácticamente. Sí. Y en los que de plano, pues no tienen, están cerrados, no hay uso. Creo que en la pregunta que formulas, Caín, y el ejemplo que pone Adrián son muy interesantes porque nos lleva a la primera interrogante que debemos plantearnos. El concepto de caso fortuito o de fuerza mayor. Si bien el decreto y los acuerdos gubernamentales, por la explicación que ya dio Francisco, señalan expresamente que estamos en un escenario de fuerza mayor, en realidad, si vemos el ejemplo que comenta Adrián, perfectamente se podría invocar la teoría de la imprevisión. El restaurante que sigue operando por ser una actividad esencial no está imposibilitado para que el arrendatario, el franquiciatario, siga desarrollando su objeto en ese inmueble. Pero sí se ve afectado por un caso extraordinario imprevisible que hace más o menos el cumplimiento tal vez del pago de las rentas. Entonces, en realidad,
volver al concepto de caso fortuito es importante, porque yo creo que no porque el gobierno haya catalogado, por las razones que sea, esta emergencia sanitaria como fuerza mayor significa que lo es. Yo creo que la definición de caso fortuito o fuerza mayor no depende necesariamente del gobierno. La autoridad judicial, en ejercicio de su independencia y de sus propios criterios, puede pensar que en un caso como este no es fuerza mayor, aunque el gobierno así lo haya catalogado, pero sí es teoría de la imprevisión. Entonces preguntamos, ¿qué es el caso fortuito? Lo que se desprende de la ley y de la doctrina, lo que la autoridad administrativa pueda considerar por intereses válidos o no, lo que las partes a placer quieran definir como caso fortuito, porque hay muchas cláusulas que dicen, Claro. caso fortuito es aquello que no está bajo el control razonable de las partes. Esa definición de que no está bajo el control razonable de las partes es una imposibilidad realmente. Entonces, ¿y qué pasa si las partes definen como caso fortuito o fuerza mayor algo que es teoría de la imprevisión? Claro. ¿Habrá un fraude a la ley? ¿O es válido ese acuerdo? Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo, rápido comento y a fin de no llegar a las conclusiones de que revisemos cada caso. Yo creo que este artículo que estamos comentando, el 2431 del Código Civil Local, viene desde el primer código. O sea, si uno revisa el código de 1870, ahí está ese precepto. Este precepto considero que puede entenderse como el resultado del legislador de adoptar una posición sobre este tema. Y el tema en particular central, que seguramente todos quieren que hablemos, es la teoría de los riesgos. Porque la gran pregunta no es ¿qué pasa si una fuerza mayor o caso fortuito me impide cumplir con mi obligación? Pues no pasa mayor cosa, pasa lo que ya sabemos, que nadie está obligado a lo imposible. Si yo le vendo a alguien verduras o frutas desde Chiapas y no hay manera por esta contingencia o emergencia que yo las traiga a suministrar acá, bueno, pues no estoy obligado a lo imposible. La gran pregunta es, ¿qué pasa con la obligación correlativa? ¿La otra parte está obligada a pagarme? Si yo tenía vendidos todos los boletos para un concierto en el auditorio y yo estoy listo para que venga el cantante, para que esté el evento, pero se tiene que cerrar por esta emergencia sanitaria, la gran pregunta no es si yo estoy obligado a lo imposible, por supuesto que no lo estoy. La pregunta es, ¿le tengo que devolver su dinero a todos los que compraron los boletos? Esa es la teoría de los riesgos. Y yo creo que se puede inferir de una serie de preceptos que el legislador va estableciendo quién corre con ese riesgo. Si, por ejemplo, si se trata de una obligación de dar, de cosa cierta y determinada, que implique la traslación de propiedad, establece ciertos criterios. Entonces habrá que distinguir si el contrato es unilateral o bilateral. Si es unilateral no hay problema. El único obligado queda liberado de su obligación por fuerza mayor y se acabó el debate. Si es bilateral, el obligado que se ve impedido se libera, pero la otra parte, ¿qué pasa? Habrá que distinguir si es una obligación de dar cosa cierta y determinada, si es de dar traslativa de dominio, si es de dar traslativamente sola de posesión, si es de dar traslativa de dominio pero que retiene la posesión, si es de hacer. Entonces, eso es la gran pregunta, por eso estaba en 2431. En un caso concreto, el arrendatario se ve impedido para usar la cosa. Entonces, según este precepto, puede dejar de pagar rentas y puede rescindir el contrato después de 2 meses. ¿Quién corre con el riesgo? El dueño del inmueble, el arrendador. Entonces ahí la teoría de los riesgos que prevé el legislador en ese caso es res peridomino o res peridetor, o sea que es el que debe la cosa garantizar el uso y goce. Y ahí podemos abrir el debate. Muy bien. Paco, adelante. Pues finalmente
A ver, lo que pasa es que estamos utilizando términos muy jurídicos y de una doctrina muy elevada, ¿no? Hay que hacer un estudio concienzudo de la teoría de los riesgos, de la teoría de la imprevisión y además como otros elementos, caso fortuito o fuerza mayor. Y perdónenme, pero pareciera que voy a decir algo ilógico, ¿no? Y a lo mejor que es algo demasiado razonable, pero en esto ya tenemos que empezar a concluir. Si nos ponemos en una posición ultra jurídica con el escudo de la ley o del código, puede ser que no salgamos adelante con nuestras negociaciones y nuestros contratos. O sea, sin duda, si nosotros nos aferramos a lo que dice el código respecto de si tenemos obligado o no pagar los 2 meses de renta por lo menos, pues entonces a lo mejor vamos a romper o fracturar la relación que tenemos con nuestro arrendador. Entonces la recomendación sería pues acercarse y ver y sobre todo la naturaleza del contrato que dice Eduardo, cuál es el objeto del mismo, y en el caso del arrendamiento pues ver la posibilidad si realmente me estoy siendo impedido del uso o estoy siendo impedido del uso de manera parcial, como puede ser en un restaurante, que donde da pie a nada más a la reducción de la renta, o puedo incluso rescindir el contrato. El problema es que hoy por hoy no hay ni siquiera condiciones para llevar o judicializar estos temas. Entonces, en lo que se judicializa y establecemos la acción correspondiente conforme a la teoría de los riesgos, al caso fortuito o a la teoría de la imprevisión, ya no, cuando eso pueda suceder, que va a ser, no sé si en mayo, o en junio, o en julio, pues ya pasaron 3 meses. Y uno de los elementos que establece, por ejemplo, el Código Civil de la Ciudad de México en materia de la teoría de la imprevisión, es que mientras estás posiblemente modificando o negociando el equilibrio de las prestaciones con el arrendatario, tú estás obligado a no suspender el cumplimiento del contrato. Claro. Entonces, Sí, pues entre tanto lo tienes que pagar, ¿no? Pero entonces, y después de que se agotan esos 30 días, tienes 30 días para ir a solicitar, a ejercitar la acción de rescisión o de restablecimiento. Pero para eso necesitas un tribunal. Y no hay tribunales. Claro. Entonces, por eso el comentario pareciera es una obviedad, pero es revisar el clausulado y la naturaleza del contrato y establecer un tema de negociación con la contraparte, porque como vimos, los contratos en esencia son de equidad y sobre todo que se negociaron en un principio conforme a la buena fe. Hay que trasladar esa buena fe a estas circunstancias que afectan a todo mundo, no solamente al arrendatario, sino también al arrendador, ¿no? Porque también pareciera que estamos en una... estuvimos durante 50 años en una política de proteccionismo contra del arrendatario. El arrendatario, al igual que en el derecho laboral, era la parte débil. Hoy por hoy, en las circunstancias globales, el arrendatario puede ser que tenga mucho más poder económico que el propio arrendador, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay que quitarnos un poco esos prejuicios en cuanto a la interpretación, porque así están resolviendo. Todavía una tesis aislada de tribunales colegiados de la 10ª época de octubre de 2019 establece que el régimen de interpretación del contrato de arrendamiento debe ser proteccionista del arrendatario. Pero pues si yo soy arrendador, pues ya no me parece tampoco tan justo, claro, tan equitativo y tan de buena fe esa interpretación, ¿no? Claro. En fin, Adrián, no sé si quieres comentar. Es difícil añadir algo distinto, pero efectivamente creo que la finalidad es dar elementos o guías que determinen qué es lo que podemos utilizar para cada caso concreto. Efectivamente, si se trata de contratos bilaterales, habrá que distinguir el tipo de obligación que es, dar, hacer o no hacer. Y habrá que ver si efectivamente es la situación que pretende alegar nuestro cliente realmente le está imposibilitando el cumplimiento de su obligación o solamente está volviendo desproporcionalmente las obligaciones, ¿no? Y en dado caso, aun cuando no estuviera regulada la teoría de la imprevisión dentro de la legislación, pues creo que al final del día lo único que hace la teoría de la imprevisión es regular de una manera u otra
estos principios generales del derecho, que son pues, la equidad, la buena fe y demás, ¿no? Que no porque no estén regulados no quiere decir que no puedan ser alegados en juicio, con independencia de la naturaleza del contrato, porque efectivamente también se dejan a las partes en un estado de indefensión porque pues, efectivamente no hay tribunales. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se recomienda el cierre de notarías, con el cual pues, probablemente si alguien quiere hacer una notificación también probablemente difícilmente se le lo podrá hacer. En el caso de corredurías y en el caso la autoridad que nos regula, que es la Secretaría de Economía, afortunadamente no ha establecido ninguna ordenanza, que al final del día creo que no es necesario porque al igual que ocurre con las notarías yo recomiendo que cierres y cada quien determinará su grado de riesgo o cómo opera, dependiendo si el titular es o no está en los sectores de riesgo, ¿no? Y con dependencia de eso, pues creo que es necesario pues, muchas de las veces establecer estos medios de prueba desde este momento para poder tener estos elementos una vez que restablezca todo el orden jurídico, ¿no? Muy bien, Adrián. Pues, temas muy interesantes todos estos y muchas interrogantes que surgen, ¿no? Por ejemplo, hablaban del procedimiento entre particulares para buscar el restablecimiento. ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Qué pasa con esa parte, no? Pasan los 30 días y no tenemos tribunales, ¿qué pasa? Pero prescribe tu acción. Prescribe, ¿qué es? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo podemos contar los 30 días para buscar el restablecimiento? ¿A partir de que vino la declaratoria de contingencia? No, otro tema. ¿Cuál es el tema? Dice la ley, tienes que notificar o tienes que dar aviso a partir de que ocurre el acontecimiento extraordinario de carácter nacional. Me queda claro ese que es extraordinario y no solamente es nacional, sino es global. Pero si se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ¿lo tengo que notificar? ¿O es ya un hecho conocido? Entonces, no sé, a partir del 30 de abril, cuando se decretó la emergencia sanitaria. ¿Corren los 30 días? Corren los 30 días. Entonces, Para hoy estaríamos todavía en posibilidades de notificarlo y de iniciar ese procedimiento. Pero si mi notario de confianza no está... No, simplemente no puede operar, por alguna restricción. O a quien le tengo que notificar está cerrado. No lo encuentras. No está. Entonces, no sé, Eduardo, no sé si quieres decir algo más. Sí, hay varios temas. Eso, ¿no? Constitucional, imponer una traba al derecho de acceso a la justicia de manera inmediata. Claro. O sea, primero abortar un procedimiento prejudicial antes de ir a los tribunales. En materia de derecho de réplica hay un procedimiento similar y la Corte declaró que era constitucional. Otro tema importante es el afectado en la teoría de la imprevisión forzosamente debe estar en cumplimiento de sus obligaciones y no estar en mora. Eso implica en nuestro escenario real que el afectado tiene ahorita que seguir cumpliendo. Si no encuentra a su contraparte para notificarle, seguir cumpliendo. Si lo encuentra y no llegan a un acuerdo, como no hay tribunales, no puede ir a demandar y tiene que seguir cumpliendo. Entonces, sin duda que todo ese procedimiento previsto en el código pues resulta muy complicado y rebasado por la realidad que estamos enfrentando. Sí, ¿qué tanto valdría la pena o cabría interpretar esto es a la luz de lo que estamos platicando, especulando hasta que no haya un criterio definido por quién, por nuestros tribunales, ¿no? Pero bastaría con que estuviera al corriente, digamos, al mes de marzo. Porque tal vez a partir de abril me cerraron todo, ya no puedo cumplir ni la renta, digamos, ¿no? De mi local cerró. Entonces, bastaría con que yo hubiera estado al corriente al mes de marzo. Sí, porque aparte otro elemento importante es que una vez que la decretan solo va a aplicar para las obligaciones pendientes de cumplir, ¿no? Entonces, probablemente, y a mí las que me interesan probablemente no son las que van a estar pendientes de cumplir, porque si tengo que estar en cumplimiento de mis obligaciones, probablemente lo que me están diciendo es que tengo que cumplir abril, mayo, junio. Pero pues a mí las que no quiero cumplir justamente son abril, mayo y junio, ¿no? Y esto generalmente pues ocasionará un dilema de, ya cuando me la decretes, pues ya realmente no me va a ser de gran utilidad, ¿no? Muy bien. Bueno, les propongo que para efectos de ya cerrar esta conversación, me gustaría darles una vez más el uso de la voz a los tres para que nos digan a manera de conclusión lo que consideran más importante de este par de temas que hemos abordado el día de hoy. Y sobre todo se los pediría que fuéramos o le enfocáramos a cuestiones
¿no? El contrato de arrendamiento, ¿qué pasa con el de hipoteca? ¿Qué pasa con la compraventa a plazos? Mi pago del vehículo, ¿no? Tengo que pagar mi mensualidad y pues ya no tengo trabajo, me despidieron, ¿no? Yo venía al corriente, pero ya no lo puedo pagar. Entonces, vamos a cerrar a manera de conclusión con lo que ustedes consideren más importante de estos temas, sobre todo enfocado a cuestiones prácticas, para que podamos cerrar esta plática. La verdad es que creo que todos los participantes de esta mesa han aportado elementos que sin duda le van a ayudar mucho al justiciable, al afectado, dígase arrendador, arrendatario, comprador, vendedor, a plazos, a la generalidad, ¿no? Entonces, les pediría que cerráramos con una conclusión final enfocada a algún tema práctico, temas prácticos, para que pudiéramos cerrar. ¿Les parece si empezamos, Edward, de allá para acá? Me parecería importante señalar algo concreto. Hay diversas disposiciones, como el 2017 en el Código Civil y el 2024, que regulan situaciones específicas. Esos dos numerales, el res peri domino. Hay otros preceptos en otras leyes, como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el 414, arrendamiento financiero, que establece que si la cosa se pierde por caso fortuito, la pierde el arrendatario, a diferencia de lo que comentábamos en el 2431 del Código Civil. Entonces, es importante que para ir decidiendo cuáles son las obligaciones y responsabilidades, entendamos cada caso. Existe también el tema en materia de obligaciones condicionales. Si pendente condicione, se pierde la cosa por caso fortuito o fuerza mayor, ¿quién la pierde? También está regulado en la parte correspondiente del Código Civil. Muy bien. Adelante, Paco. ¿Tu conclusión? Pues mi conclusión es justamente atender al caso concreto. Lamentablemente nos gustaría dar como conclusiones como mucho más concretas y no quedarnos en la nube, pero sí hay que atender al caso concreto de cada situación. Hay que ver la naturaleza, el objeto, si el impedimento actual de esta situación es total, es parcial, si es a plazo, a condición de tracto sucesivo. Evidentemente, si es un tema de tu auto, si es la hipoteca, el sistema financiero ha establecido determinadas facilidades para prorrogar los pagos por lo menos 4 meses. Estas mismas facilidades se prorrogan en las financieras arrendadoras de auto. Y en cuanto a la cotidianidad, evidentemente, pues es acercarse a su abogado, y los abogados que estén también escuchando, pues es ser un poco ahorita mucho más estudiosos, ya que tenemos más tiempo en casa, ser más estudiosos de nuestros contratos, de esta teoría de la imprevisión, de esta teoría de los riesgos, del caso fortuito, y a ver cuál es el aplicable a nuestro caso en concreto o al caso de nuestros clientes, para darles una solución práctica, real, y sobre todo que sea negociable, porque ahorita podemos tener la mejor teoría, la mejor estructura argumentativa para irla a presentar a tribunales y que llegue a la corte. Bueno, en cuanto ni siquiera que vayamos a presentarlo y que vayamos a notificar, ya nos pasaron 3 meses, 4 meses, las personas necesitan soluciones prácticas en el mes de abril, en el mes de mayo, y sobre todo negociar con las contrapartes. Ahí el abogado va a tener que hacer una suerte de mediador para que incluso con la contraparte y bien, velando los intereses del cliente, lleguemos a acuerdos que restablezcan o que le den un respiro a las personas durante los próximos 2-3 meses. Repito, esto que parece una obviedad, pues es lo que tenemos que hacer y analizar el caso concreto, básicamente. Muy bien. Adrián. Efectivamente, es difícil dar elementos muy generales o aplicables a todos los casos, por precisamente las particularidades que tiene cada contrato, cada obligación. Pero creo que es muy importante esta última parte que menciona Francisco, en donde se deja al abogado con esta labor de mediación, porque al final del día, al estar suspendidas las labores jurisdiccionales, al estar inclusive suspendidas también las labores de las autoridades administrativas que pueden hacer actos de mediación como la Profeco, Conducef y demás, pues creo que efectivamente se está dejando a las partes en un aspecto de ser ellas mismas las que tienen que iniciar un primer alcance y una primera resolución de sus controversias, para que en dado caso, una vez que se restablezca todo esto, pues poder iniciar tal vez sí las acciones legales que se deseen, ¿no? Pero, y
y una vez iniciar las acciones legales con base en estos elementos que hemos dado en esta plática, ¿no? Tener claro si las partes pactaron o no pactaron la aplicabilidad de un caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Si efectivamente, como mencionaban, eso no lo que pactaron las partes, un caso fortuito, el tipo de contrato que es, porque bueno, hay contratos muy específicos que sí plantean el caso fortuito como un elemento que pueda alegar a las partes en materia mercantil, en el depósito, en la comisión mercantil, en el transporte de mercaderías. Es posible alegarlo, y creo que hoy en día, a diferencia de lo que por ejemplo pasó en 1994, en donde es discutible o no si la evaluación es o no un caso fortuito de fuerza mayor, pues vaya, creo que hoy en día existe, para bien o para mal, una publicación del gobierno, del Poder Ejecutivo, en donde determina este acto como un caso de fuerza mayor, ¿no? Entonces, creo que si bien no es un imperativo ni una guía obligatoria que tengan que seguir los tribunales, sí es un elemento de interpretación para que aquellos casos en donde existe previsto el caso fortuito de fuerza mayor como una excluyente, entonces sí creo que tienes un elemento también probatorio preestablecido en esos casos, ¿no? Y luego discutible efectivamente también será tengo o no tengo que notificarlo, a mi modo de ver, incluyendo que, como mencioné, pueda considerar que me doy un balazo en el pie, pero considero que no es necesario notificarlo, porque creo que efectivamente son hechos notorios, ¿no? Entonces los hechos notorios constituyen las publicaciones de ordenamientos en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Muy bien, pues con esto vamos a dar por terminada esta plática muy interesante, con cuestiones muy prácticas, sobre todo en los temas de arrendamientos, contratos, qué alcances tendrán. Como conclusión general podemos decir que habrá que revisar en particular cada contrato, la naturaleza del mismo, y bueno, pues les agradezco a ustedes, expertos en estos temas, que pudieran tomarse pues el tiempo de estar aquí y platicar con nosotros para estos temas que hoy más que nunca se actualizan, ¿no? Pareciera a veces que la teoría de la hipervisión es letra muerta. Ya vemos que no, que sí vale la pena la regulación y que por lo menos el Código de la Ciudad de México tiene algo, ¿no? Entonces, les agradezco a los tres que hayan podido estar aquí en esta sesión conjunta de la Comisión de Derecho Financiero y de Civil. Nuestro coordinador de financiero por cuestión de trabajo no pudo estar con nosotros, pero también está con nosotros virtualmente, digamos, ¿no? Entonces, les agradezco. Con esto vamos a dar por concluida esta sesión. Muchas gracias. Creo que se aportan elementos importantes para todas las personas, para el día a día, ¿no? Para todas las partes en general. Entonces, vamos a dar por concluida la sesión y les agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Gracias.